conciencia y el cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos Los Cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia y el cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo, como en cada uno de los programas, en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Magalí Zunino, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. En Instagram como La Conciencia del Cosmos Cardales. En YouTube como La Conciencia del Cosmos y también en nuestro canal de Spotify. Aprofundar as leis espirituais e a vida cósmica como o fundador do Centro Planetário UXIM e instrutor da Cosmosofia Daniel Gagliardo na Europa. Aprender a estar alertas sin entrar en pánico, aprender a estar atentos sin caer en ilusiones, de algún modo tener una mirada más lúcida, más profunda sobre lo que está ocurriendo en el planeta. Prácticamente es un deber de todos aquellos que decimos estar en búsqueda de la verdad y de la esencia. La cosmosofía ofrece herramientas para todo este proceso. La situación planetaria exige que esas herramientas puedan ser utilizadas. Portugal, Bulgaria, Francia y España. Entonces vamos a ampliar un poquito lo que decía recién nuestra hermana Elizabeth, coordinadora de Europa, de UXIM Europa. En Portugal, Daniel Gagliardo va a estar del 17 al 30 de mayo y el Facebook es UXIM Portugal. En Bulgaria va a estar del 31 de mayo al 8 de junio. El Facebook, UXIM Bulgaria. En Francia va a estar del 9 de junio al 12 de junio. Y el Facebook es UXIM Francés. En España,
Daniel Gagliardo va a estar dando estudios del 13 de junio al 16 de junio. Y el Facebook es UCSIM España. Aclaramos que es con H y con I. La entrada a todos estos encuentros, como todo lo que ofrece UCSIM, es libre y gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos va a estar acompañando la obra musical del autor Áureo Corra. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos acompañarán lecturas del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. No es para vuestro esfuerzo interpretativo, sino para vuestro desentumecimiento, que os llevamos por esta otra senda del verbo. Flexibilizad, vuestro consciente transmutado os guiará. Abiertamente decís que no sabéis por cuánto tiempo podréis resistir. ¿Qué os hace pensar que debéis saberlo? ¿Qué falsa promesa ilusionáis respecto a aquello que tiene vuestra medida para instruiros? Millones están despiertos en lo superior y dormidos en lo inferior. Hacia arriba como abajo es ajeno a la mayoría. Sus miradas no ofrecen la propia e íntima verdad. Huyen de sí. ¿Hacia dónde entonces se dirigen en esa hora? Ocupan el desierto tornándolo más sórdido. Los oasis se agotan a su paso. Desprecian lo que por sobre todo es, apreciando aquello que, aún visible, es tan solo disolución.
presentamos el tema central del día de hoy, el cual está titulado Vivir el eterno presente. Comenzamos con este primer extracto de estudio que se titula Resolver situaciones y nuestra actitud. Y una persona en uno de los estudios de Daniel pregunta: ¿cómo discernir acerca de los procesos que involucran a los cuerpos de la personalidad? Y Daniel Gagliardo responde a esta consulta. Toda situación tiene una cantidad de componentes que varían en intensidad, en matices, pero que están siempre presentes. Según la actitud de la conciencia del ser, permite que el voltaje o volumen de energías presentes imperen en la situación, o si está envuelto en juegos de fuerza, serán esos componentes materiales los que se impongan y la dominen. La energía y las leyes internas están buscando siempre conducir cada situación, pero dependen de la conciencia del individuo y los aspectos instalados en la personalidad que eso pueda acrecentarse establemente y que las situaciones puedan conducirse hacia una salida evolutiva. Si percibimos armonía y equilibrio como remanente de la situación, es porque las leyes internas la estuvieron conduciendo. Lo permitimos con nuestra actitud. Entonces, escuchemos Resolver situaciones y nuestra actitud. Acá nos preguntan, ¿cómo es posible discernir acerca de los procesos que involucran al cuerpo mental, al cuerpo emocional y al cuerpo etérico físico? ¿Cómo es posible discernir si esos procesos son la resultante de la influencia de fuerzas involutivas o si forman parte de procesos transmutatorios, purificatorios, o están guiados en términos evolutivos? Lo primero que tenemos que tener claro es que toda situación tiene una cantidad de componentes que varían en intensidad, en matices, en interacción, pero que están siempre presentes. Esos componentes son fuerzas, son energías, son leyes, son entidades. Según la intención, según la actitud, según hacia dónde esté orientándose la conciencia del ser, él permite que el voltaje o el volumen de energías presentes impere de modo más categórico y estable en la situación. Pero por el contrario, si él está envuelto en juegos de fuerza, precisamente son estos componentes inherentes a las fuerzas de la materia los que imperan, los que dominan las situaciones. Entonces, la energía interior, las leyes internas siempre están buscando conducir, orientar, regir cada situación, pero depende de la conciencia del individuo, depende de los aspectos que ya estén instalados en la personalidad, que eso pueda acrecentarse de un modo estable y que pueda realmente conducirse las situaciones hacia una salida evolutiva. Ahora, ¿cómo saber realmente si esa situación está en manos de las fuerzas involutivas o en ese momento es un proceso guiado por la luz? Solamente porque tuviéramos una asistencia intuitiva, quiere decir que internamente se nos mostrara, o por los resultados que podrían quedar, quiere decir por la secuela de eso. Si después de una situación un ser queda desequilibrado, inarmónico, inestable, dolido, confundido, posiblemente ahí tenga, no estrictamente, pero posiblemente ahí tenga un indicio de qué tipo de condiciones rigieron la situación. Quiere decir, las fuerzas de la materia seguramente impusieron su dominio de la situación. Porque cuando nosotros, después de transitar una situación, quedamos inarmónicos, inestables, desequilibrados, es que posiblemente en la situación una regencia propia de los juegos de fuerza que en este momento están imperando en la vida material. Cuando nosotros tuviéramos la capacidad de percibir armonía y equilibrio como remanente del tránsito por una situación, entonces las leyes internas pudieron conducir la situación favorablemente.
Tiempos de amenazas son estos, y más crudas ellas serán en el futuro próximo. Bajo amenazas mantienen a sus acólitos presos del miedo. Rompieron fronteras y mixturaron lo que aún podía expresar su identidad. Se desplazaron hasta más allá de lo permitido. Su disolución ahora es, mas ellos, en su ceguera, caminan sobre los fuegos que han comenzado a purificarlos. Continuamos en el segundo bloque del programa y recordamos el tema central de hoy, vivir el eterno presente. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula Ser partícipes abriendo paso a la energía en cada situación. Y Daniel Gagliardo dice, esto no quiere decir que las fuerzas de la materia puedan pulsear con las energías internas, que las puedan vencer. Por el contrario, nosotros estando encarnados tenemos que aprender a ser partícipes y mediadores del sentido de circulación que las situaciones deben tener en términos de energía, hacernos responsables. Generalmente, cuando una situación queda en manos de los juegos de fuerza, es que nosotros les entregamos esa situación. No dimos paso para que los aspectos interiores de la energía la estén conduciendo. Tener claridad de lo que ocurrió, pero también poner todo lo necesario para que la situación pueda resolverse por la voluntad de la luz. La luz no va a resolver la salida de una situación hasta que no abramos paso a esa salida. Entonces escuchemos, ser partícipes abriendo paso a la energía en cada situación. Esto no quiere decir que las fuerzas de la materia puedan pulsear con las energías internas. Esto no quiere decir que las fuerzas de la materia puedan vencer a las energías internas. Por el contrario, son las leyes internas las que marcan las fuerzas materiales, le dan un sentido, le otorgan el sentido, les dan una función, una razón de ser. El sentido profundo que tienen se los otorga precisamente las leyes internas. Pero nosotros, estando encarnados, tenemos que aprender a ser partícipes y mediadores en relación a la orientación y la circulación de energías, el sentido de circulación que las situaciones deben tener en términos de energía. Tenemos que aprender a ser los responsables. Y generalmente cuando una situación queda en manos de los juegos de fuerza, es que nosotros entregamos esa situación a los juegos de fuerza. Nosotros no abrimos paso para que en la situación los aspectos interiores de la energía, los aspectos relativos a la voluntad interna estén operando, conduciendo la situación. Entonces nuestra participación es importante. No solo es importante, llegado el caso, porque no es estrictamente absoluto esto, no solo es importante, llegado el caso, tener claridad de qué es lo que ocurrió, sino haber puesto todo lo que era necesario, haber realmente fortificado nuestra posición, nuestra actitud para que la situación se desenvolviera o pudiera resolverse en términos de la voluntad de la luz. En toda situación hay un caudal de luz que busca liberarse. La luz tiene una inteligencia perfecta y absoluta respecto a lo que tiene que ocurrir en una situación, pero la luz no va a resolver su salida de una situación hasta que abramos paso a esa salida. La luz tiene todo el poder para salir de una situación, la luz tiene todo el poder para salir de cualquier cápsula, pero la luz no tiene ansiedad, no tiene apuro, porque la luz está en todo. Entonces, estar adentro, estar afuera es solamente una composición del ejercicio del dominio de las leyes materiales. La luz no está ajena a nada. Cuando decimos liberar luz, estamos hablando de un protocolo de ensayo que la conciencia material del individuo tiene que asumir en el contexto de ese aprendizaje. Entonces la luz podría salir de una situación airosa siempre, pero
precisamente nuestra actitud, el ensayo de esa actitud, el ensayo de una posición de nuestra conciencia, es lo que nos permite, al percibir la liberación de la luz y la circulación de la misma, que nuestra participación fue la correcta.
Intentarán dar con él, mas la luz lo cobijará. Sus intenciones oscuras se reforzarán, pero la luz lo cobijará. Aún, sus palabras deberán pronunciarse dentro de la esfera antes que el desgobierno lo aísle y silencie. Quien en esa hora a sí mismo se eligió, no tiene libre albedrío. Marcha sin caminar hacia los confines que a todos pasan desapercibidos. Su trayectoria lo lleva a convocarse y lo hace en íntimo conocimiento de lo que opción no presenta. Consecuencia es de su propia luz y esencia. En este tercer bloque del programa te recordamos que el tema central de hoy es vivir el eterno presente. El próximo extracto de estudio se titula Festejar Semana Santa y Jesús. Y alguien le pregunta a los residentes de Grupo Uxim en Sierra del Cielo, ¿qué lugar ocupa para ustedes este festejo de la Semana Santa? ¿Creen que Jesús estaba en contacto con los hermanos mayores del universo? A lo que el instructor Daniel Gagliardo responde: conciencias como Jesús o como la entidad crística que operaba por su intermedio formaban parte de la fraternidad cósmica universal, de la jerarquía. Cuando en un orbe como este planeta se pueden ofrecer transformaciones, cambios genuinos, es porque elementos que rompen con la dependencia de las condiciones y límites planetarios se hacen presentes. Jesús y la entidad crística eran espejos y herramientas de las jerarquías, de las cuales eran su extensión operando en la materia. Quien quisiera sintonizar la esencia de un acontecimiento trascendental, que entre en sintonía con su interior, porque ahí la resonancia de ese acontecimiento está viva y ahí ya no necesita conmemorar nada. Escuchemos Festejar Semana Santa y Jesús. ¿Qué lugar ocupa para ustedes este festejo de la Semana Santa? ¿Creen acá que Jesús estaba en contacto con hermanos mayores del universo? Conciencias como Jesús o conciencias como la entidad crística que operaba por intermedio de Jesús forman parte de la fraternidad cósmica universal, forman parte de la jerarquía. No solo Jesús y la entidad crística que operaba por su intermedio formaban parte de la fraternidad, sino que estaban en contacto profundo, continuo y estable con esa fraternidad cósmica. Entonces hay personas que se preguntan, ¿habrá sido un extraterrestre? ¿Habrá sido un ser superior? ¿Y qué otra cosa puede ser? Porque producto de la vida planetaria no era. El producto de la vida planetaria es algo muy básico, lo inherente a este planeta. Cuando en un medio como es este planeta, en un orbe como este planeta, se pueden ofrecer transformaciones, se pueden ofrecer cambios profundos, genuinos, es porque elementos que rompen con la dependencia de las condiciones y límites planetarios se hacen presentes. El planeta solo puede ofrecer más de lo mismo en su condición natural. Cualquier elemento que esté dependiendo del funcionamiento natural de las leyes planetarias va a ofrecer más de lo mismo. Cuando un elemento puede ofrecer otra cosa es porque él rompió esa limitación. Cuando un elemento puede ofrecer otro camino, cuando un elemento puede ofrecer otra energía, es porque él procede o está en relación, sintonía, alineación, comunión con aquel otro plano, nivel, dimensión. Entonces, Jesús y la entidad crística no solo formaban parte de la fraternidad cósmica, sino que estaban en un contacto profundo y eran espejos y herramientas que seguían un protocolo propio de la jerarquía, de los cuales eran extensiones aquí operando en la materia.
y el lugar que ocupa para nosotros el festejo de Semana Santa, nosotros no tenemos particularmente festejos ni tenemos en cuenta fechas en particular. No tenemos presente ni festejos, ni fechas, ni a consideración, no por desprecio, sino porque sentimos que no hay nada que hacer con el pasado. Cuando se instalaron las mecánicas que se conocen como festejos, fueron muy necesarias porque la humanidad tenía una incapacidad de poder mantenerse coligada a la esencia de acontecimientos trascendentales. A medida que la humanidad pudo encontrar la esencia de esos acontecimientos viva, continuamente viva, eternamente viva en su propia conciencia, entonces tuvo la posibilidad de aflojar esta otra cosa, de soltar esta otra cosa. Entonces todo lo acontecido en la vida planetaria está sintetizado en el planeta, en la esencia planetaria, está sintetizado en la esencia de quienes moramos el planeta. Quiere decir, aquel que quisiera realmente sintonizar la esencia de un acontecimiento trascendente, que entra en sintonía con su interior, porque en su interior la resonancia de ese acontecimiento está vivo. Está absolutamente viva la resonancia de ese acontecimiento. Algo que es trascendente no se apaga, lo que se apaga es lo intrascendente. Lo relativo a las leyes internas se mantiene eternamente vivo, no se apaga, no se extingue. Solo aquello que no está alimentado por la energía se extingue, ¿se entiende? Entonces, cuando un ser entra en sintonía con acontecimientos inherentes a la actividad o participación de las jerarquías en el planeta, él tiene que tener esta capacidad de encontrar la esencia de lo acontecido, de sintonizar la esencia de lo acontecido. Las fechas que se utilizan en este planeta para señalar los acontecimientos, los lugares, los momentos, las descripciones, son absolutamente erradas, o casi absolutamente erradas en muchísimos casos. Manipulación, orientaciones inexactas, adaptadas para manipular a las conciencias receptoras de esas manipulaciones. Si uno quiere percibir, quiere entender, quiere rescatar para su conciencia, porque fuera necesario, la esencia de la acción crística hace 2000 años a través del instructor Jesús, que busca en su propio interior. Y lo que recabe de eso, aquello que llegue sintetizado y vivo, porque está vivo en la conciencia del planeta todo ese proceso, lo que recabe de eso es la verdad. Entonces nadie puede, en realidad, por más que conmemore cualquier acontecimiento, rescatar la esencia si no está abierto a la esencia de ese acontecimiento. Y cuando un ser ya está en condiciones de estar abierto a la esencia de un acontecimiento, él ya no necesita conmemorar nada.
Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es vivir el eterno presente. Este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Sintonizar el eterno presente. Y una persona dice, sentir el pasado como una carga que a veces duele. Y Daniel Gagliardo responde a esto. Todo lo que tiene que ver con el peso de nuestras acciones pasadas, remordimiento, culpa, falta de descomprensión respecto a lo que aconteció en nuestra vida, tiene que ver con una falta de apertura a la liberación. Cuando un ser está preso de su pasado, está descompasado del pulso interno, perfecto de verdad y realidad cósmica. Todo nuestro pasado está sintetizado y el ser tiene que intentar comprender que hay un presente eterno con el que entrar en sincronicidad. Así, la fuente interna de vida irá alimentando su conciencia y sabiendo de qué se tiene que ocupar. Cuando un ser siente fuertemente el peso de su pasado y no puede soltar, sepa que no está atendiendo lo que tiene que atender. Entonces, pasemos a escuchar, sintonizar el eterno presente. Sentir el pasado como una carga que a veces duele. ¿Se corresponde con algún aspecto de la personalidad? Todo lo que tiene que ver con esta cuestión del peso de nuestras acciones pasadas, el remordimiento, la culpa o simplemente una sensación extraña, incluso una sensación a la cual podemos estar acostumbrados, pero la presencia, ese empujón, ese impacto, ese contacto con lo que pasó, esa falta de descompresión respecto a lo que aconteció en nuestra vida, tiene que ver con una falta de apertura a la liberación por parte del ser, de entender realmente qué le ofrece la energía momento a momento. A nosotros la energía momento a momento nos está ofreciendo liberarnos, nos está ofreciendo vivir un presente genuino, eterno. No nos está ofreciendo la energía quedar presos de lo que pasó. Porque todo lo que involucra nuestro pasado tiene que ver con lo que éramos en ese momento. Hoy somos otra cosa, ninguno es aquello que lo involucró en el pasado. Así esto hubiera acontecido hace 10 minutos, un ser en 10 minutos cambió. Él no lo sabe, pero la conciencia general del planeta lo sabe. Él no lo sabe, pero su alma lo sabe. Él no lo sabe, pero la jerarquía lo sabe. Entonces, el único que no sabe, que no es el mismo minuto a minuto, es el individuo. ¿Por qué? Porque está continuamente concentrando su energía en aspectos de la realidad que no son válidos, que no son trascendentes, que no son trascendentales. Nosotros todos estamos siendo muy asistidos internamente, muy asistidos para soltar lo que ocurrió en nuestras vidas. Porque si no soltamos, si no nos desapegamos, si no renunciamos a estar continuamente enfocados en ese pasado, no somos capaces de resolver nuestra sintonía con este pulsar actual que la energía nos ofrece internamente. Nuestra conciencia interna, ella pulsa en una sincronía con la verdad y la realidad cósmica. Cuando un ser está preso de su pasado, él está de algún modo
desacompasado con ese pulso interno, no guarda sincronismo con ese pulso interno. Entonces, todo lo que pasó en nuestra vida, como hacíamos referencia a los acontecimientos que involucraban hace unos instantes a Jesús o al Cristo, todo lo que ocurrió en nuestra vida también está sintetizado. Eso está sintetizado, es una síntesis en nosotros. No necesitamos estar pendientes de eso, no necesitamos tener culpas de eso, no necesitamos hacer intentos para no olvidar y no necesitamos hacer intentos para olvidar. El ser no está acá para hacer intentos de olvido o de no olvido. El ser está acá para intentar comprender que hay un presente, como decíamos recién, eterno, con el cual él tiene que entrar en sintonía, en sincronicidad. Cuando él entiende eso y se aboca a sintonizar su fuente interna de vida, esa fuente interna de vida va alimentando su conciencia y en esa alimentación necesaria, genuina, profunda, él empieza a tener los referentes de aquella vida genuina con la cual tiene que empezar a desenvolverse, que tiene que empezar a atender. Cuando un ser aprende a estar en sintonía interna, aquella sintonía, lo que deriva de esa sintonía, le permite saber de qué se tiene que ocupar, qué es realmente importante para él, qué cosas son trascendentes al mismo tiempo, porque esto es lo más importante, qué cosas son trascendentes al mismo tiempo para él y para el universo que conforma. Mientras nuestro pasado, entendido desde la personalidad, no le sirve ni a nosotros ni a este universo que conformamos, cuando comprendemos y sintonizamos ese eterno presente y colocamos nuestra energía en su atención, aquello que estamos haciendo es inherente y sumamente útil a nuestro universo, este universo que conformamos, y a nuestro propio propósito evolutivo, a nuestro propio transcurso evolutivo. Entonces, cuando un ser sienta fuertemente el peso de su pasado y no pueda soltar, sepa que él no está atendiendo la realidad, sepa que él no está atendiendo lo que tiene que atender, sepa que su energía la está colocando en lo que no la tiene que colocar. El ser no está acá para ocuparse ni del pasado ni del futuro. No tiene que estar tejiendo ilusiones y haciendo previsiones ilusorias, fantasiosas sobre el futuro, ni quedar enganchado con lo que pasó. El ser tiene que atender este eterno presente. Muchas personas en este planeta no viven lo que tienen que vivir, del modo en que tiene que ser vivido, porque están proyectadas hacia adelante o presas en el pasado. Hay personas que compulsivamente quieren ganarle un paso al futuro, y hay otras que vienen continuamente en un retraso de conciencia porque se observan aún como aquel que pasó por lo que pasó, como aquel que padeció lo que padeció. Entonces tenemos que aprender a ser destinatarios de esta energía de libertad que se ofrece en esta transición del planeta. El ser tiene que aprender a ser destinatario. Si nosotros no aprendemos a ser destinatario de eso, nada puede hacer ese trabajo por nosotros. Nosotros todos estamos siendo muy estimulados a la liberación, pero la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad para percibirlo y abrirnos a ese proceso.
montado en su propio dolor, llegará hasta la torre del gallo. No podrán detenerlo. Si lo intentan, la torre caerá. Gritará para el mundo lo que el mundo busca ignorar. En especial la burla de la púrpura y su espada, las pruebas de su degenerada cópula. En esa hora, cuidaos de la duda. Presentamos el quinto y último bloque del programa del día de hoy y te recordamos que el título es Vivir el eterno presente. El último extracto de estudio se titula Tener miedo a equivocarse. Una persona dice: yo sé que la vida no me pertenece, que Dios me la dio para algo, y en base a lo que sigue diciendo, Daniel Gagliardo le responde: si una persona tiene miedo a equivocarse, ¿cómo se va a entregar? Si una persona cree que la posibilidad de error y equivocación para él va a ser tan trágica, no va a poder ensayar la entrega. Si el ser llega a vivir profundamente la entrega, ahí la situación cambia por comprender y percibir a aquel en nosotros y nosotros en aquel. Se armoniza. Si un ser se desvía, trabaje para encauzarse. No estamos para tener miedo a equivocarnos y listo. No es tan difícil. Evitar mantenernos estáticos, inércicos, intentar consumar la entrega, enfrentando las pruebas, viviendo en la fe. A vivir el error y el desvío en la fe y retomar el camino pronta y sintéticamente. Y será muy asistido internamente. Escuchemos Tener miedo a equivocarse. Yo sé que la vida no me pertenece, yo sé que Dios me la dio para algo, ya hice todas las cosas mundanas, pero me siento como si me faltara un pedazo de mi ser. ¿Cómo tengo que enfrentar este momento? Tengo miedo a equivocarme y tomar caminos que no me sirvan. Si una persona tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a errar, ¿cómo se va a entregar? Porque si la persona cree que la posibilidad de error y de equivocación para él va a ser tan trágica, tan nefasta, entonces él no va a poder ensayar la entrega. Entonces una persona que dice que percibe que la vida no le pertenece, que Dios se la dio y que tiene una sensación de que no puede definir esta realidad que le toca vivir, lo único que le falta es, en conciencia, entregar esa vida. Porque él puede tener técnicamente este concepto de que la vida no le pertenece. Él puede tener ese concepto instalado técnicamente, pero no ser una vivencia para él. Eso tiene que ser una vivencia para el ser. Si para el ser se torna una vivencia, si él llega a vivir profundamente la entrega, entonces a partir de ahí la situación cambia. Porque cuando nosotros entregamos la vida como una actitud, como una posición de la conciencia, la entregamos a aquel del cual siempre fue esa vida, y eso lo hacemos una vivencia, por comprender, por percibir aquel en nosotros y nosotros en aquel, entonces la situación se armoniza. Pero cuando hay miedo al error, miedo al desvío, miedo a la equivocación, el ser no va a mover nada. Aunque no lo crea, aunque no lo pueda percibir, él va a preferir ese estancamiento, que es algo seguro y conocido, a dar pasos en sentido inédito y desconocido porque va a tener miedo a desviarse, equivocarse, errar. Y ninguno tiene que tener miedo a equivocarse, a desviarse, a errar. Si un ser se desvía, trabaje para encauzarse. Si un ser se equivoca, trabaja en sentido contrario al error. Y listo. No es tan difícil. ¿Qué tiene de trágico desviarse? ¿Qué tiene de trágico equivocarse? Lo que sí tenemos que evitar, mantenernos encapsulados, estáticos, entrar en esa inercia profunda. Y si tenemos miedo, el temor, el miedo, nos paralizan. El temor y el miedo están mostrando en la intensidad con que se presentan, la distancia que mantenemos con nuestra vida interna. Aquel que realmente teme tanto, teme equivocarse, teme desviarse, aquel que teme está mostrando claramente cuál es la distancia que todavía
está separando lo que Él es en este plano con lo que internamente es. Entonces no hay que temer, hay que intentar consumar la entrega, y si en esos intentos de consumación de entrega el ser, como corresponde, porque va a ocurrir, es puesto a prueba, que enfrente la prueba vivida en la fe, que Él aprenda a enfrentar las pruebas viviendo en la fe, que aprenda, en caso de que la prueba lo lleve al error, al desvío, a vivir el error y el desvío en la fe, porque aquel que vive el error y el desvío en la fe retoma el camino mucho más prontamente y más económicamente, más sintéticamente. ¿Por qué? Porque en la fe está retomando el camino. Un ser en la fe puede errar, un ser en la fe puede equivocarse, pero aquel que erra en la fe, aquel que se desvía en la fe, aquel que está errando en la fe, aquel que se desvía en la fe, ese tiene posibilidades de retomar, de reencauzarse de un modo muy sintético y muy asistido internamente. Llegamos al final del programa del día de hoy y bueno, a enviarles saludos a nuestros oyentes como siempre, a la abuela Marta, a Marcela Huesca, también le mandamos un cariño muy grande, a todas las personas que siempre miran las publicaciones que hacemos desde UCSIM, Los Cardales, y las que retransmitimos desde UCSIM, Centro de Servicio Planetario, y bueno, y aquellos que también deseen colaborar con el Santuario Sierra del Cielo, también será bienvenido. Así que gratitud por estar del otro lado. Seguir con los saludos para toda nuestra audiencia, entre ellos Seba, Amanda, Elvira, Alicia, Delicia y todos nuestros queridos hermanos que están del otro lado. Bueno, un saludo para toda la audiencia, todos los que están del otro lado acompañándonos y escuchándonos siempre. Dedicado este libro, La Hermandad de la Luz, a aquellos seres que aún en las inestables condiciones de la vida terrestre buscan abrirse camino hacia la esencia presente en su propio cosmos interno. Para ellos, el rumbo y propósito de estos textos será herramienta de confirmación y fortalecimiento. Peregrinos de la luz, en la fe, marchan silenciosamente al encuentro con su hermandad. Y les decimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda
de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.